ni depósito a su cuenta personal. La empresa no se hace responsable para cualquier pago que realice. Reclame su recibo. Atentamente, la gerencia. Atentamente, Supercable. Este 21 de noviembre es el gran aniversario de Eben Navarro. Y lo celebramos junto a ti en el complejo Santa Rosa de Santa Anita. Estoy llorando por apoteósico concierto. Eben Navarro junto a tú me pides que te olvide. el ídolo de multitudes, Max Castro. Urbande. Como en el corazón. El tunantero enamorado, Mau Cuyubamba. Sin darme cuenta paso Carmín Rojas. Ameniza la exclusiva Selecta Mucha y lo esperado. ha pasado tanto tiempo Celebrando el aniversario del cantautor de Corazón en vivo. de enamorarme. Corazón Serrano. Olvídate de mí, Sí, Corazón Serrano. olvídate de mí. Cantarán todos el tema Olvídame, de la autoría de Eben Navarro. La canción que está causando sensación. Sus miles de seguidores lo confirman. Estoy sola con tu cuento y nada más. Este domingo 21 de noviembre desde el mediodía. Como ayer. Eben Navarro te espera en el complejo Santa Rosa, frente al Mall Aventura Santa Anita. Entradas en Teleticket. Informes al 991 58 78 27 con todos los protocolos de bioseguridad. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable, Canal 3. Como todos los fines de semana, pues tenemos nuestra cita ineludible a nivel del panorama latinoamericano y con lo que usted espera, algo diferente tal vez en materia de información, en materia de acontecimientos que no ocupan las principales planas amarillistas de la ciudad, pero que sí constituyen un aporte a lo que significa la parte cultural, tan alicaída lamentablemente en los últimos tiempos a nivel nacional. Precisamente este próximo 24 de noviembre, la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia está convocando, conjuntamente con nuestra Fundación Universidad Hispana, a PROPECOR, una institución dedicada a lo que significa el trabajo filantrópico hacia las comunidades andinas de nuestro país, y también una institución, una fundación norteamericana que se une a esta convocatoria para dar un reconocimiento especial a personalidades destacadas del Perú y del mundo en el marco del bicentenario de la independencia de nuestro país. Esto va a acontecer, repito, el próximo 24 de noviembre, donde tenemos algunas personalidades que ya ustedes las van a ir conociendo a través de nuestros avances que tendremos por Telestar Televisión, por Virtual Televisión también y por nuestros sites principales. Por ejemplo, tenemos la página principal distincionhonoriscausa.com, distincionhonoriscausa.com. Y para hoy pues tenemos precisamente un invitado que está siendo nominado para este reconocimiento a propósito de su trayectoria profesional. Nos referimos al doctor Miguel Campos Arredondo, quien nos visita aquí en nuestros estudios para conversar un poco sobre algunas situaciones que puedan tal vez ser un aporte al análisis de la realidad política de nuestro país. Más allá de que dentro de sus antecedentes el doctor Campos Arredondo pues presenta una curiosa intención de llegar a ser alcalde, de llegar a ser congresista, incluso de intentar llegar a la presidencia de la República del Perú en su momento. Estos intentos que no se han consolidado
en la práctica, pues son interesantes de analizar, ¿no? Muchas personalidades en estos tiempos, por ejemplo, en los barrios, andan ya trabajando su intención de ser candidatos a las próximas elecciones ediles, ¿no? A nivel de los municipios. Pero desconocen muchos de ellos la otra cara de la medalla, estar en el interín de lo que es una elección, un proceso electoral, muchas veces manchado por la corrupción y por situaciones de bajas pasiones que los políticos las manejan a su perfección, los políticos enquistados en el poder, ¿no? Y que impiden que personas probas, calificadas, lleguen a ocupar estos cargos. Una de ellas, pues, es el doctor Miguel Campos Arredondo, que, repito, intentó varias veces llegar a constituirse políticamente de repente en el Perú, no lo logró y ahora nos va a contar un poco a qué se debió esos, entre comillas, fracasos, porque quizás solamente constituyen aprendizajes y que debemos de escuchar con atención lo que él nos comente. Sus saludos y gracias por acercarse a Telestar Televisión, doctor. Dignísima audiencia de Telestar Televisión, Supercable, Canal 3, por esta honrosa invitación. Bueno, no llegué, es cierto, me empeñé siempre, como dice el amigo periodista, en ser alcalde, en ser congresista y en ser presidente de la República. Pero la evidencia salta a la vista, el por qué. Porque aunque duele decirlo, no es el despecho el que habla por mi persona, es la realidad. En el Perú las elecciones se ganan con dinero. Yo siempre he afirmado, incluso en esta obra, que aquí más que democracia, aquí lo que hay es plutocracia. El gobierno gobiernan los adinerados. Quien no tiene dinero se queda como este servidor, como mero perdedor, pero también no olviden, distinguidos oyentes, de que así como hay victorias pírricas, vergonzosas, también hay derrotas honorables, honrosas. Pero desde que yo comencé a pretender un cargo público en el país por votación popular, no me quedé quieto con los resultados. Siempre viví preocupado por el Perú, sobre todo por esa gente que sufre, que lleva a cuestas ese lastre, ese yugo de la pobreza, de la ignorancia y de todas las consecuencias que de aquello se desprende. Lamentablemente aquí en el país los triunfadores siempre han llegado a la gente, no al cerebro, sino a su corazón, para sacarle su confianza y después ver esa confianza burlada, como ocurrió no solamente hoy, sino siempre. De manera que la política en el país está mercantilizada. Yo creo, por ejemplo, que un gran golpe mortal sería la corrupción y el hecho que a los elegidos en votación popular no se les sigue sueldo. Allí veríamos a los patriotas, allí veríamos a la gente experimentada, allí veríamos a la gente justa y una gente patriota que ama a su patria, que ama a su gente, que ama a su pueblo, una gente que sabe gerenciar una institución, en este caso el Estado peruano, lo va a llevar adelante científicamente, lo va a administrar científicamente al país y sobre todo si es gente justa, honorable, pues no nos va a robar, no nos va a mentir, no nos va a defraudar, porque defraudación es lo que experimentamos todos los peruanos después de cada elección, como la que acaba. Bien, doctor, sería bueno que la gente se ubique un poco en su trayectoria. ¿Cuál fue el momento donde usted cree que estuvo más cerca de conseguir su objetivo? ¿Y cuál fue el momento más lejano donde prácticamente ya marcó su retirada? El más lejano fue al principio, cuando me enfrenté a Gigantes. Pues, Gigante era el doctor Alan García en el 85 cuando ganó las elecciones, por esa bonita
trayectoria que había tenido. Gigante era el doctor Isidoro Reyes, gigante era el doctor Barrantes Santana, gigante era el doctor, creo que, bueno, habían de Fenatrarca un doctor, pero eran gigantes, eran peruanos honorables, que uno se sentía honrado en tenerlos al costado. Si bien uno quería polemizar con cada uno de ellos para demostrar que el PAN tenía una bonita doctrina y un plan de gobierno, sí, me sentí pequeño, reconozco. Pero la gente que lo escucha dirá, bueno, gigante Alan García, en monstruosidad, en ejemplo de haber prácticamente engañado al país. O sea, ¿por qué decirle gigante a alguien que no nos defraudó tanto? Hasta ese entonces era gigante porque era el hombre que estaba favorito en todas las encuestas y tenía una formación intelectual muy comprobada a ojos vista. Y pues venía con mucha fama este joven, ¿no? Claro que después ya se desmanteló, significó prácticamente después la muerte del APRA, porque a diferencia de Víctor Raúl, bueno, que era un hombre principista, era un hombre, sí, que tenía vocación social, de manera que en una ocasión nos hizo saber y lo llevó a la práctica desde allí, que su sueldo que recibía como constituyente, porque fue presidente de la constituyente, se lo regalaba a los humildes, lo cual no hizo pues el doctor Adán García. Ese tiempo era muy grande y ahora sí, yo lo aprecio porque lo conocí, pero al ver su desempeño tan nefasto que tuvo en el país, sobre todo que lo dejó en ruinas, y esperó todavía que sea el famoso chinito que hoy día es odiado por la gente, para que levante nuestra economía que la dejó tan alicaída. Sí, los demás sí, indudable. Hablar de un Barrantes, hablar de un Bedoya, es hablar de gente honorable. El detalle está en que a veces todavía nos obnubilamos ante personajes que a simple vista, cuando tú los ves en su etapa juvenil, por ejemplo, Alan García, 33 años, la edad de Cristo, llegando al poder político de Perú, encandiló a todo el mundo, ¿no? Y nos dejamos todavía llevar por esas situaciones. Por ejemplo, actualmente tenemos pues el hecho de consolidar nuevamente a un hombre de campo, como apareció en su momento Fujimori como ingeniero agrario identificado con el campo, luego aparece Toledo también identificado con el campo, y nuevamente estamos en esa búsqueda del campo. Pero, ¿qué puede estar pasando? ¿Que tal vez estamos viendo mal o usted cree que efectivamente necesitamos un poder del campo a la ciudad? Estamos pagando caro, muy caro el precio de que el Estado peruano hasta hoy día en sus 200 años de vida independiente, el Estado no se ha preocupado tal como debe hacerse en favor de la educación de todo el país, de todos los peruanos. Y yo pienso, como lo piensa el PAN también, si los gobernantes de todos los países tercermundistas, a cada ciudadano o a cada ser humano de ese país le diera su oficio o su profesión, si tiene capacidad para ello, en el mundo desaparecerían todos los problemas sociales. Porque un hombre que tiene ciencia en el cerebro encuentra fácilmente una ocupación bien remunerada, vive dignamente, cumple sus responsabilidades con la familia y también tiene capacidad, y vive también dignamente él, y también tiene capacidad para hacer patria, resolviéndose el problema educativo, que ningún gobierno, ni el presente, porque el presente nos ha dicho que va a dar el 10% para educación, que no es nada pues. ¿Por qué no imitamos siquiera a Singapur, si de imitar lo bueno se trata? Singapur da el 25% del presupuesto nacional para educación, por eso es una potencia mundial. Mientras en el Perú no se haga algo similar, hablar de desarrollo, de servir a los humildes, al pueblo que tanto se le menciona, es estafar al pueblo. Y Singapur tiene pena de muerte, no tiene cárceles. O sea, nadie va a parar una cárcel, sino directamente lo sacan del mapa, o sea, te mandan al otro mundo. Sí. Y quizás por eso también tenemos por ahí los derechos humanos que nos tienen prácticamente en una situación totalmente distinta a lo que significa Singapur con relación incluso a todos los países que lo rodean, ¿eh? Son pocos los países que tienen esa condición tan lapidaria, ¿no? de condenar la corrupción con la muerte, ¿no? Con la pena de muerte. Sí, aludí a la falta de educación que facilita que el pueblo elija mal.
porque va pues un zurdo a cualquier barrio, cualquier parte del país, le mete un rollo. Además el rollo de un zurdo, hablando más bien en popularum, es bien sencillo. Abajo los de arriba, arriba los de abajo, ¿no? El pueblo, bueno, sería bueno que explique qué significa PAN y cuál sería su punto ideológico, ¿no? O sea, cómo ubicarnos. En la extrema izquierda, en el centro. Algunos dicen que el centro no existe, ¿no? ¿Usted diría que sí existe o estamos entre la izquierda y la derecha nada más? Mire, para el PAN lo atribuye la desdicha del país. ¿Significa PAN? El PAN lo atribuye la desdicha del país a la izquierda y a la derecha, ¿no? Porque ni siquiera en el Perú hay auténtica izquierda ni auténtica derecha. Yo he leído obras, por ejemplo, de los discursos de Lenin, donde Lenin dudaba de sus partidarios de otros países, porque sobre pretexto de servir al pobre, era una sarta de sinvergüenza, como estamos viendo en el país. El PAN no es de izquierda, el PAN no es de derecha, el PAN es de avanzada, porque solamente con la educación que propicia el PAN, educación para todos, se avanza. El que está abajo se levanta y va adelante. Nosotros queremos patentar esa frase. La educación al gusano le convierte en águila y le permite volar alto y mirar lejos. Esa es la consecuencia feliz, dichosa de la educación en el ser humano. Mientras en el país no hagamos eso, entonces siempre estaremos eligiendo mal. Y para remate, tenemos leyes como la ley electoral, que no exige una debida selección de candidatos, depuración de candidatos, cualquiera que sea peruano de nacimiento, que tenga cierta edad, ya puede ser presidente. Ahí no lo vemos hoy a este presidente. ¿Por qué no se le exigió lo que Cristo dice en la Biblia, por ejemplo? En la Biblia, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 1, versículos 13 y 17. Dios recomienda a su pueblo elegir autoridades, elegir a caudillos, dice la Biblia, a personas experimentadas y justas, nada más. Un ejemplo es Israel. Gente experimentada, gente justa. No hay la corrupción, por lo menos en la medida que existe en el Perú, en la medida que existe en Venezuela y en cualquier país tercermundista. ¿Por qué? Porque siguiendo el consejo de Dios, se esmeran en seleccionar bien a los candidatos, en elegir a buenos candidatos experimentados y justos. Por eso, a despecho de su pequeñísimo territorio, Israel es una potencia mundial. Israel es algo un poquito más que Tumbes, pero es una potencia mundial, ¿no? Yo sí creo de que la ley electoral debe ser modificada, exigir requisitos bien difíciles a todos los que pretendan ser, desde concejal hasta presidente de la República. Y cuando el Perú esté en manos de gente capacitada, ¿no?, que tenga capacidad gerencial, yo creo que el Perú sí va a ser potencia mundial porque tiene todo para hacerlo, menos el elemento humano. La sigla significa PAN. Partido Avanzada Nacional. Su lema es educación es liberación. Actualmente ya está fuera del... No estamos inscritos, pero nos vamos a inscribir para las próximas elecciones generales. Y su símbolo del PAN es un libro abierto, con la palabra PAN en medio. Y, como les decía al principio, si bien perdía, es cierto, pero perdía con honra, con dignidad, porque no tenía plata, pues. Pero sí, toda mi preocupación por el Perú lo tengo plasmado en este libro, 500 páginas, donde no solamente me he limitado a analizar los diversos problemas del país, sino también a proponer a los gobiernos de entonces, 5 o 6 gobiernos últimos, soluciones para los problemas del país. Y fundamentalmente siempre hemos dicho, ¿por qué no destinan el 25% del presupuesto general de la República para educación? Incluso en estas elecciones publicamos en medios que estaban a nuestro alcance la noticia de que el PAN iba a brindar su colaboración a la agrupación política que nos aseguraba que el 25% para educación nacional iba a ser, el 25% del presupuesto general de la República iba a ser para educación. Nadie me lo dijo. Me enteré hace poco que el profesor Castillo va a proponer 10%, con lo cual no va a hacer nada por la educación, porque hablar de educación es hablar del alumno, es hablar del maestro, es hablar de la infraestructura escolar. Siempre se han preocupado por ser de los maestros,
Lo importante es el niño, que va con una serie de deficiencias a la escuela, y por eso no avanza, por eso se queda. Doctor, el público que lo escucha dirá, usted manifiesta que el factor económico fue lo que no lo hizo tener éxito. Pero, por ejemplo, tenemos al presidente actual que su condición no es una condición económica pujante como para decir de que él sí tenía dinero, por eso llegó al gobierno, ¿no? Y han habido varios ejemplos de gente que sí ha logrado. ¿No habrá otro factor aparte del económico que tal vez a usted le faltó? ¿Qué cree que le faltó? O sea, haciendo un examen de conciencia, ¿qué fue su derrotero, más allá de lo que usted piensa que solamente es el factor económico? Yo insisto que fue con gran énfasis, insisto, el factor económico. El profesor de ahora, si bien dice que él es del pueblo, yo soy del pueblo, yo nací en tierra, yo le ordeño una vaca, le siembro, le cosecho, porque uno es un peruano del Perú profundo, pero yo pienso que tuvo dinero, increíble, justamente en un programa de televisión, en el programa creo que de Don Beto a saber, mire, y eso fue cierto, 2 días antes de las elecciones, el profesor actual presidente de la República fue entrevistado por Canal N 16 veces, un solo día, y con eso el pan barría, pues. A nosotros lo único que nos llegaba era de esos horarios de la canal televisor estatal, que a veces uno se quedaba con la boca abierta, porque no podías poner pues en tan breve tiempo un programa de trabajo, ¿no? Pero el profesor sí tuvo mucha plata, y sabemos hoy día, se está investigando, que tuvo mucha plata que venía de tal o cual región, y ha habido dinero hasta mal habido. En ese caso, entonces lo que estaríamos infiriendo es que lo que a usted le ha faltado es que rodearse, no necesariamente usted tenía que tener dinero, sino rodearse de gente que esté interesada en que usted efectivamente sea el candidato potencial, ¿no? Porque da la impresión, por lo que usted nos dice, que los que han invertido en la campaña del presidente actual no ha sido él con su propio peculio, sino gente que no. Ahora, entonces eso significa que las relaciones son básicas, o sea, usted quizás estuvo acéfalo de relaciones, no tuvo quórum, no tuvo gente que lo apoye, para que, como usted dice, pues de repente los canales se preocuparan por difundir lo que su partido político PAN planteaba, ¿no? Otro de los factores que talló en mi contra fue que yo desde un principio convoqué a que la gente que venga al PAN sean del pueblo. O sea, porque con la idea que ya quienes no vendían los sectores populares ya tenían sus defensores en otros estratos, incluso en el Congreso, ¿no? Pero el hecho que yo planteé eso, efectivamente, me rodeé de gente que era de puro pueblo, humilde. El único que gastó dinero en la campaña fui yo. Yo tenía una red de centros médicos en todo Lima, compraba y vendía carritos viejitos. Sí ganaba en esa temporada platita, como se habla en Populorum, pero fue el único, esta persona fue el único que puso el dinerito para el PAN. Los demás se brindaban a viajar a un departamento, a otro, y tenían que ir por avión, las pocas veces que iban a escribir las listas, pero no tuvimos, el único, el 95 sí. Ya, coméntenos un poco sobre lo que significa el hecho de que alguien que tiene poder en algún momento puede quitarte incluso del proceso electoral, ¿no? Como aconteció con Alberto Fujimori. El hecho de que usted tenía ya un partido que se estaba consolidando y que lo sacaron del juego y ya no pudo participar. Eso fue el 95. Ajá. El 95 sí, yo, algunos peruanos que me estarán viendo de repente recuerdan, yo en el 95 tenía la certeza que ganaba las elecciones. Si bien no era el 85 cuando dirimí con Alan García y Bedoya, entre otros, en el 95 yo iba a dirimir con Fujimori. Y sí, yo el 95 pensaba que me la llevaba y lejos. ¿Por qué? Llevaba en mi lista gente de CLAE. Yo nunca fui amigo de Manrique, aunque después me calumniaron que me había dado dinero, mentira. El cabeceador de Manrique. Sí, entonces el supuesto candidato. Y lo voy a decir porque, mire, ve. Entonces vinieron porque los claristas lo que querían era recobrar su dinero. Manrique les había ofrecido. Y entonces, con una forma de tener quien los defiende en el Congreso, lo propusieron a Manrique 3 y 4 claristas más, y los puse en mi lista sin ni un sol, porque los claristas eran un banco de votos. Los claristas eran alrededor de 200.000.
Y cada clavista mayormente era un viejito. Entonces, y en cada casa de viejitos contábamos con unos 5 votitos. Por 200.000 eran un 1.000.000. Y después nosotros tuvimos el concurso de la Confederación Nacional de Trabajadores Jubilados del Perú, que ese tiempo eran 750.000. Y yo decía que voten 600.000 por mí, tenía 3 millones, más 1.000.000 con CLAE, más 1.000.000 que tenga que haga la gente de las listas. Yo me sentía seguro en la presidencia de la República. Por eso fue que el señor Fujimori movió a Montesinos e hicieron que el jurado electoral, como ahora ha estado últimamente al servicio del gobierno, ¿no?, anule mi lista de candidatos. ¿Cuál fue el pretexto? Que había repetido el nombre de 2 candidatos en la lista, con lo cual demostraba que me faltaban candidatos. Mentira, porque nosotros nos habíamos inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones con 250.000 firmas, o sea, teníamos 250.000 potencialmente candidatos. Nosotros basta con ponerlo, pero fue un pretexto tonto. Y también se violó la ley electoral, porque la ley electoral decía de que en caso de que hayan defectos, y hasta ahora es, en las listas, a algunos candidatos les falta su DNI, le falta el apellido materno, etcétera, cualquier dato, entonces tiene la obligación del Jurado Nacional de Elecciones de notificar al personero para las enmiendas del caso. Ya el 85, cuando postulé con Alan, yo había tenido también esos reparos como otros partidos. Me llegaba la carta del jurado y el personero se hacía presente para las enmiendas de los nombres. En este caso era una mera repetición, pero a nosotros no nos llegó ningún aviso del jurado. Lo único que nos llegó fue una notificación en la cual se nos participaba que en la totalidad de la lista de nuestra agrupación política quedaba anulada. Y como los fallos del Jurado Nacional de Elecciones eran y son, creo, hasta ahora inapelables, de esa manera el señor Fujimori impidió que este servidor, en 95, fuera presidente de la República. Yo, a quienes tengan interés en esta política peruana, sobre todo de los peores momentos, que lean los periódicos del mes de enero nomás del 95. El PAN, mi agrupación política, fue la agrupación política que llegó con una fiesta prácticamente. Yo llegué en hombros de la multitud, cantaban mariachis, guaynos, canciones criollas. Una locura fue la llegada de mi agrupación política, y yo en hombros. Y mira lo que hace Fujimori. A los 3 días hizo que el jurado electoral, que le era adicto y servil, anulase la lista de postulantes al Congreso de la República, con lo cual nos destruyó la campaña, el cual para mí ha sido el momento más triste de mi vida. Bien, estamos con el doctor Miguel Campos Arredondo. Como les decíamos al principio, él está siendo nominado para la distinción honoris causa que se va a entregar el día 24 de noviembre en la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, en el marco del Bicentenario de la Independencia. Los que escuchan dirán, oye, pero tuvo fracasos a nivel presidencial, pero también fracasó en su intento de alcaldías, de Congreso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Sí. ¿Hasta dónde es el fracaso, doctor? Usted ha pisado el fondo en cuestiones de fracaso. A ver, coméntenos por qué. Oiga, y le diré que mi fracaso me han ilustrado, me han honrado mucho, porque siempre nuestra dolencia fue económica. Ahora, pero ¿por qué no llegó póngase, a la municipalidad del Rímac? ¿Por qué no? ¿Por qué? Por falta de plata. Señor, mire, hoy día los municipios y esta audiencia honorable sabe de que así se trata de poner una alcaldía distrital, se inunda con muchos avisos en la televisión. Entonces siempre el dinero está presente. Candidato que no tiene dinero para postular a cualquier cargo, no se llega. Pero si yo quisiera, yo hubiera tenido, por ejemplo, el año, el 85, la primera vez, esta gentil invitación, yo creo que ganaba. Pero en el 95 sí, yo ganaba, simplemente Fujimori impidió que este servidor fuera presidente de la República. Así de simple, así de fácil, así de cierto, señor. Bien, en el fracaso se aprende, ¿no? Las mejores lecciones están en la derrota, no en la victoria. A veces en la victoria no apreciamos bien lo que tenemos, no valoramos bien lo que tenemos. Algunos dicen que, por ejemplo, para el caso de Venezuela,
éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? Cuando muchos venezolanos pues atravesaban por la Venezuela Saudita, por ejemplo, ¿no? Donde prácticamente irse a vivir a otro país era elegir Venezuela, ¿no? Por los sueldos, por los trabajos, por la envergadura del país. Pero nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Sí. Y todo el mundo quería que se caigan los partidos que en aquel momento pues eran un contrapunteo en el poder, como eran Acción Democrática y el Partido Social Cristiano COPEI, ¿no? Rafael Caldera y Carlos Andrés Pérez, ¿no? Los históricos presidentes de Venezuela. Hasta ahí llegó el baile y después vino el actual panorama venezolano. ¿Usted cree que podemos llegar a una situación similar en el Perú, doctor? A este paso es una fija, a este paso. El señor Castillo, para mí, formación política, sobre todo en cuanto a gerencia, no tiene ninguna. No. El hecho de ser uno serrano como yo, como él, provinciano, es conocer problemas, pero la administración pública es una ciencia, y para administrar desde un hogar, un kiosco, una tienda, un ministerio, una municipalidad, un país, hay que ser un gran gerente, pues. No podemos estar ensayando con la gente, no podemos tomar a la gente como si fueran ratas de laboratorio para experimentar nuestras ocurrencias, a veces de una noche de verano, ¿no? Nuestros sueños. Si tuviera la ocasión algún partidario de repente del presidente Castillo o el propio presidente Castillo de escucharlo, ¿qué le recomendaría? ¿Qué 2, 3 cosas le recomendaría? Por ejemplo, en este momento en el que el panorama no está tan claro, ¿no? En torno a lo que podría ser una ruta política positiva para el Perú. Yo le diré al señor Castillo, profesor, respetuosamente, un partido que habla de educación tiene que respetar al maestro, que es vital en cualquier proceso educativo. Yo le dijera, maestro, usted ha sido elegido en un país democrático, pobre, pero creemos en la democracia, creemos en la libertad, en la libre empresa, en la propiedad privada. Esos son nuestros sueños de cada peruano, ¿no? Y gobierno en tal sentido. Pero si usted nos va a imponer acá comunismo, usted está en la calle, le dijera yo. Sinceramente, usted está en la calle, pues, ¿no? ¿Qué quiere usted? Hacernos un Venezuela, hacernos un Bolivia, un Cuba, hacernos esclavos, porque usted sabe, profesor, de que en los países comunistas abunda la esclavitud, ¿no? La gente no tiene libertades que acá a nosotros nos sobran, ¿no? La gente gana miserias, ¿no? En China mismo y en los países que he mencionado son esclavos gobernados por tiranos, ¿no? Yo le dijera que se deje de hablar de comunismo y piensa solamente que es un maestro y que como tal eduque a la gente, como tal el 25% para educación y se olvide pues de la gente que lo ha utilizado para llegar, ¿no? Y que quede bien con su gente. Y de lo contrario le dijera, profesor, yo en su caso, si quiero tercamente seguir escuchando a mis adláteres que son siniestros, yo en su caso yo renunciaría, profesor, y me iría a mi casa con el honor de haber sido presidente de la República, pero imitando a esos grandes hombres, en Argentina Alfonsín y en Brasil Collor de Mello, que cuando no podía gobernar renunciaron, adelantaron las elecciones. Yo haría eso, renunciaría a la presidencia de la República. Bien, pero también para que exista un poder político, siempre observamos al que manda, ¿no? Al jefe, en este caso del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al presidente de la República. Pero para que haya un mejor análisis de eso, pues hay que ver también al oponente, la oposición. Y cuando observamos la oposición al actual gobierno del Perú, vemos que también por ahí hay una serie de situaciones bastante flacas, el despotismo que, por ejemplo, que manifiesta López Aliaga, ¿no? La manera como él se dirige a los periodistas, cómo ofende prácticamente y se tilda de ser un hombre totalmente identificado incluso con cuestiones sagradas, ¿no? Una insinuación a que es virgen
y cuando es una persona pues que tiene unas actitudes poco creíbles de que él en la práctica sea lo que dice, ¿no? Más bien todo lo contrario. No sé hasta qué punto ese tipo de adversarios no le dan tampoco ninguna garantía a lo que podría ser una contraparte, ¿no? Para una salida a este problema político que se pueda presentar más adelante en el Perú. Y si observamos a la presidenta del Congreso, ¿no? Se ve, por ejemplo, en las redes sociales, seguramente ustedes lo han visto, que el presidente Castillo le da la mano a la presidenta y ella inmediatamente después se lava las manos, ¿no? Se lava las manos así prácticamente con un poco de alcohol, descaradamente pidiendo el auxilio a su auxiliar, que creo que era el señor Wong. Una cosa pero de locos, ¿no? O sea, si te da asco, si tienes asco, pues no lo hagas tan públicamente, no seas tan descarada, ¿no? Yo le diría eso a la presidenta del Congreso, ¿no? La verdad que la oposición también deja mucho que desear, doctor. ¿Qué diría usted? Diría que, por supuesto, yo juzgo que son extremistas. Últimamente se han enfrentado dos extremistas. Yo confieso que yo voté por la extremista de derecha, por la señora Keiko, pero porque no había otro candidato, pues. La única manera de rechazar, sí, yo le tengo tremenda aversión comprobada, con razones de peso a los comunistas, pero no había otra manera como tratar de anular al comunismo, ¿no? Pero sí hay extremos. Yo pienso que en la extrema derecha pues hay también muchos intereses personales, grupales, y también como en la izquierda que yo ya no hay patria. Yo acuso a la derecha peruana de egoísta, por lo menos, a la izquierda la acuso de demagoga y a ambas las acuso de mercantilistas, porque han hecho de la política una fuente de vida. Yo sí creo de que se puede gobernar bien el Perú con esta constitución todavía, y hay que modificarla por ahora, sí. Con el tiempo una nueva, sí, pero que sea una constitución no hecha con el hígado, ni la venganza, ni el odio por violentistas o violentistas, que sea una constitución. Yo convocaría a todos los colegios profesionales de la República para que nombren delegados y nos hagan un proyecto de nueva constitución, y esa constitución llevada a referéndum sería, creo yo, la mejor constitución de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque en los colegios profesionales no solo hay millonarios, hay gente que viene de abajo y son eminentes, ¿no? Pero en cada colegio profesional pediríamos o recomendaríamos a cada colegio profesional que cuando nombre delegados recomiende que los elegidos sean no solamente profesionales buenos de esa rama, sino que sean gente honorable, gente patriota, gente servicial. Entonces imagínense, amigos de Canal 3, qué positiva sería esa constitución, hecha con patriotismo, con la intención de que el Perú renuncie para siempre a ser un país lamentablemente tercermundista, subdesarrollado, cuando tenemos tantos recursos naturales y tantos climas del mundo, ¿no? Y si a eso le sumaríamos hombres probos, capacitados y justos, el Perú sería una potencia mundial. Otra de las cosas que se ven y se manejan en la información es que simplemente los hombres que rodean al presidente Castillo han sido electos por amiguismo, y también sucede lo mismo con los asesores, por ejemplo, de los congresistas, ¿no? La propia presidenta del Congreso, su asesor, su currículum no llena lo que significa de repente la exigencia, ¿no? para ese tipo de cargo. Sin embargo, ella lo defiende y dice que sí, que es un técnico, ¿no? Pero son hombres de confianza de ellos, y ella misma lo dice, su compañero de confianza de hace muchos años. No hay una calificación, o sea, se maneja esto como improvisadamente, ¿no? Y esto lo estamos viendo del lado del poder político ocupado por la supuesta izquierda de Pedro Castillo, y por el lado de la derecha ubicada en el Parlamento, ¿no? A nivel del Congreso, con gente que también está haciendo lo mismo. Es más, los asesores son los excongresistas. Muchos excongresistas son asesores de los actuales congresistas. O sea, una situación de lo más increíble, pero cierto, ¿no? Es como un chiste, ¿no? De mal gusto. No hay patriotismo. Entonces, eso que nos está poniendo
prácticamente en el poder político peruano. De una y otra parte estamos totalmente con gente que no tiene reparos, son descarados, ¿no? No es sano, no son gente sana. Han hecho un medio de vida en la política. El día, reitero, ¿no? El día que se dejase al país a los elegidos en elección popular sin sueldo, habría voluntarios. Hay gente que se alegra, se sentiría honrada con el cargo público. Yo me acuerdo, cuando yo era niño, era joven, los cargos públicos no eran pagados. Yo tengo un visitador médico que me visitaba y me contó una vez que justamente él hacía antesala a un médico que le tocaba visitar y Bento apellidaba un canteño, mi paisano, un profesional de lujo. Llegó de Palacio de Gobierno un par de personas y cuando el médico le preguntó la razón, le dice: vengo de parte del presidente de la República, queremos que tenga usted a bien aceptar la alcaldía del Rímac. Mire, así el Ejecutivo buscaba en cada circunscripción, llámese distrito, provincia, a la gente más honorable, patriota, servicial, limpia de cada sector. Y el Perú está en manos de honorables, en cambio ahora el Perú está en manos de mercachiles, de sinvergüenza. Duele, pero es cierto, ¿no? Claro, ahora, pero en ese aspecto también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque Alan García decía, la plata llega sola, ¿no? La plata viene sola. ¿Qué significa la plata viene sola? Y vamos a explicarlo para que la gente lo entienda. Ok, se eliminan los sueldos, Ya. ¿no? No hay sueldos. Pero si utilizas el método Alan García, pues con el poder político tienes todo. Porque Alan decía, yo no necesito el sueldo. Y efectivamente, sin sueldo, él adquirió todas las propiedades que tiene, sin sueldo. ¿Cómo lo hizo? Como dice César Hildebrand, ¿cómo se hizo rico Alan García? ¿Ah? Entonces, lamentablemente, en el Perú tenemos una escuela de cómo hacerte rico, que se llama Alan García, ¿no? Con tan solo tú escudriñar un poco en cómo lo hizo Alan García, yo creo que inmediatamente se instalarían en el poder gente, ya sí, yo quiero ser, no necesito sueldo. Han habido varios candidatos, ¿eh? Yo renuncio a mi sueldo. ¿Por qué? La gran pregunta. Mire, señor, en el Perú debe darse, a mi criterio, la pena de muerte a los que meten la mano a los fondos públicos. Y cuando los posibles candidatos que quieran ser presidentes se acuerdan de que no hay sueldo, de que va a tener pena de muerte si mete la mano, ya no se le va a ocurrir jugarse con el destino de los peruanos, ya no va a hacer política, va a trabajar. Yo admiro a un expresidente uruguayo, un señor honorable, muy querido, Mujica. Le dice a la gente algo muy cierto, y yo lo aplaudo a Mujica. A radial lo aplaudo cuando dice, bueno, ¿quieres plata? Bueno, un negocio, una industria, un comercio, pero no te metas a política, pues, ¿no es cierto? Entonces, el día que haya una sanción drástica para los que meten la mano, ya van a tener pocas ganas de interesarse en este Perú, al cual cuando están en el gobierno, como el actual presidente dice, que están interesados en el pueblo. Yo diría en este gobierno, elegido por el pueblo, el que más sube las consecuencias, es verdad, es el pueblo. Sí, y bueno, lamentablemente esto es a nivel político en la máxima administración, pero también en la mínima. Lo vemos acá en las municipalidades, funcionarios, ¿no? Y tal vez lo cuento a manera de ejemplo y de mal ejemplo, ¿no? Te saluda un chofer y lo primero que recibes en la mano es un bulto, ¿no? Y te dice, jefe, y tú dices, ¿qué es esto? Es un billete en medio del saludo, ¿no? Y tú le dices, no, amigo, yo no recibo eso. Es mejor que lo reciba, jefe, porque aquí hay cámaras. Y lo menos que van a pensar, dice el tipo, y lo menos que van a pensar es que usted me está devolviendo el dinero. Así es que mejor recíbalo. Eso es la realidad de nuestros funcionarios. Nuestros funcionarios están incluso tomados por el AMPA, ¿no? El mismo vecino se convierte en parte del AMPA, en parte de la corrupción. ¿Para qué? Para que de pronto pueda circular su carro tranquilamente, situaciones X. O sea, el trabajo que hay que hacer no es tan fácil, porque esto se ha instalado como una conducta común y corriente. Es normal ser vivo, es normal tener que saltar el nivel rápidamente, ¿no? Si no lo haces,
incluso en la casa, los papás a los muchachos le dicen, oye, tú eres tonto, ¿qué te pasa? ¿No? O sea, ser vivo significa ser deshonesto, estar prácticamente al día con las trampas, es el progreso que se ha infundido a nivel de nuestras casas, lamentablemente, ¿no? Entonces el trabajo que tenemos es bastante difícil, ¿no? No es fácil. Antiguamente, por ejemplo, en su época, doctor, y seguramente usted no me va a dejar mentir, ¿no? Si entraba un muchacho, ¿qué es lo que hacía? Lo primero que hacía era saludar a todo el mundo, ¿no? Ahora entra el hijo, el nieto, no saluda a nadie. No saluda a nadie. De repente está el tío, está el abuelo, no lo saluda. Y el papá no le dice nada. El papá no le llama la atención. Entonces yo creo que más allá de la educación que efectivamente necesitamos rescatarla en nuestros colegios, necesitamos hacer una instrucción a los papás, ¿no? Urgente. Porque no se puede permitir de que un muchacho llegue, entre como Pedro por su casa, no salude, no respete a la madre, al padre, a nadie. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué futuro puede haber de eso? ¿Qué dice usted, doctor? Todo se resuelve con educación. Por ejemplo, a mí, mire, a veces me preocupa, me da un poco de rabia cuando hay conferencistas que hablan de valores, de moral, y habla mucho, por ejemplo, que el pueblo japonés es un pueblo bueno porque ya no roban, uno deja alguna cosa en su sitio y vuelve y lo encuentra en su lugar. Pero el japonés, ¿por qué no roba? Porque no tiene hambre, no necesita, porque el japonés gana bien, gana buena plata, tiene negocios, es empresario. En cambio, en países pobres como el Perú, donde abundan los vivos, nos quitan la cartera, el celular. ¿Por qué hacen? Para subsistir, se meten al delito. Pero el día que en el Perú se hiciera lo mismo que hacen en Japón, en Estados Unidos, etcétera, el delito acá disminuiría porque el pueblo mayormente roba por hambre. Y el día que tengamos un oficio como peruanos, una profesión, que trabajemos con dignidad, que ganemos lo propio, que nos sobra la plata, llegado el caso, ¿por qué vamos a robar? Pero eso no quiere decir que el japonés es más bueno que el peruano, no. Y es cierto, el hombre nace bueno como el peruano, pero la sociedad, este mundo que nos han creado sinvergüenzas, izquierdistas y derechistas que han estado en la política peruana hasta hoy día, no han resuelto radicalmente, permanentemente el problema educativo de la gente. Ahora, ¿usted diría que en el Perú ha habido gobierno de izquierda o no lo ha habido? Señor, el señor Fujimori llegó con el voto de la izquierda, del comunismo. El señor Alan García, el APRA, siempre se ha dicho que es de izquierda. Pero llegaron con el voto, pero digo yo, ¿ha habido gobierno de izquierda realmente? Si estuvieron izquierdistas en el gobierno, estuvo la izquierda en el gobierno. Ahora, ya, que no estuvo en el gobierno, en el Poder Ejecutivo, pero la izquierda ha abundado en el Congreso. ¿Y qué leyes han dado en favor de la educación? Nada, pues, incluso en el Congreso, señor amigo, han habido dirigentes de SUTEP. ¿Qué bien han hecho en la educación? ¿Cuánto de porcentaje proponían? Si no le hubieran hecho caso, sus propuestas buenas que hacían en favor de la educación, se hubieran declarado pues en huelga, unas artes fascinerosos, congresistas zurdos, profesores que llegaron al Congreso, ¿no? Millonarios viviendo en barrios residenciales y la gente siempre comiéndose las uñas, mientras ellos, millonarios empresarios, etcétera, ¿no? La educación es liberación, pueblo culto es pueblo digno, pueblo libre, señor. Bien, es parte del panorama que se presenta y dándole un vuelo rasante en lo que significa esta situación que a veces la vemos a simple vista como que puede tener algún asidero próximo hacia una etapa un poco más difícil que la que actualmente atraviesa el Perú, pero también hay que ver el panorama con optimismo. ¿Cuál sería el optimismo, por ejemplo, que podamos manifestarle a nuestra gente, ¿no? ¿De qué manera doblegar todas esas malas acciones, todo ese problema que nos rodea, ¿no? Más allá de que efectivamente cuando una ama de casa, por ejemplo, se dirige al mercado, pueda verse afectada por el alza inusitada de los productos, ¿no? Y esto ella no lo puede resolver, eso lo tiene que resolver el Ejecutivo, ¿no? Más allá de eso, ¿qué recomendaciones básicas le daría al ciudadano para que contrarreste esta situación un tanto de incertidumbre política por la que vive Perú actualmente? ¿Le parecería extraña mi propuesta? Yo le dijera a todos mis amigos de Perú que lean este librito,
La historia se repite. Gobierno tras gobierno los problemas subsisten y nadie los resuelve. Este librito lo he escrito yo con mi experiencia de más de 50 años en la vida política nacional. Cuando nosotros fundamos el PAN, nosotros nos compramos libros caros, es cierto, con mucho esfuerzo, de economía, de sociología, de todas las especialidades. Y este servidor, como los fundadores del PAN, nos convertimos en unos supremos autodidactas. Hicimos nuestra doctrina. Queríamos cambiar el Perú de verdad, sinceramente, a educación para todos. Yo leí una obra, Político del Empleo y la Educación, de un francés, donde ahí se habla de la educación como arma salvadora de la humanidad. Bolívar había dicho, un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Es cierto. Y el PAN dice, la educación es algo sano, le convierte en águila y le permite volar alto y mirar lejos. Entonces, aquí, yo como hombre que viene del pueblo, he nacido en tierra, a mucha honra, entonces, en mi persona he comprobado el bien, lo fabuloso, fabulosamente que ayuda a la educación al ser humano para que no sea esclavo, para que sea libre, para que sea no un mero dependiente en una empresa, sino para que sea propietario, sea gerente, sea dichoso, sea feliz. Entonces, he vivido en carne propia los problemas nacionales que aquí los describo. Aquí están nuestras propuestas para los problemas nacionales. Aquí están lo que cuando nosotros no teníamos dinero para viajar a través del mundo, mandamos a nuestras secretarias a las embajadas de las naciones más desarrolladas del mundo, que ustedes saben cuáles son, y nos premunimos de un maravilloso material para saber qué habían hecho en educación, en salud, trabajo, agricultura, etcétera. Y lo plasmamos en nuestro plan de gobierno. Aquí está la doctrina del PAN, aquí está el plan de gobierno del PAN, y aquí están las experiencias de las naciones más desarrolladas del mundo. Si esto lo llevamos a la práctica en el Perú sería una potencia mundial a corto plazo. Ahora, si no tienen este libro, yo les voy a dar, les vamos a obsequiar gratuitamente. Ustedes nos llaman a nuestro teléfono 991-868673 e inmediatamente le mandamos la versión virtual completa de esta obra. La historia se repite. 991, repite el número. 991-868673, gratuitamente. A cualquier parte del mundo nosotros lo mandamos, la versión completa de este libro. Y si leen este libro, les aseguro que ustedes van a sentirse más patriotas, se van a conmover. Hay momentos en que van a reírse, hay momentos que van a llorar, hay momentos que van a tener rabia. ¿Y por qué no se hizo? Si esto hizo tal país, de otro, y son grandes, ¿no? Entonces, aquí se ilustrarían bastante. Yo sí, y al gobierno sí, yo le dijera eso al presidente. Presidente, si usted va a prestarse a ser instrumento de ciertos intereses siniestros, váyase a su casa, presidente. Vuelva a ser pobre como yo, como ayer, y viva de su profesión, que usted será un maestro con mucho sueldo, dada su condición de expresidente de la República, que nadie le va a quitar en el mundo. Bien, recuerden que este 24 de noviembre tenemos una convocatoria que se va a realizar en la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, donde se estará entregando reconocimientos a personalidades importantes de nuestro país y del mundo. Van a venir algunas personalidades del exterior también, y donde el doctor Miguel Campos Arredondo, nuestro invitado, está siendo nominado para esta distinción honoris causa, gracias a la Fundación Universidad Hispana. Ya estamos llegando a la parte final, doctor. No sé, tal vez algunas palabras a propósito del evento. Muy emocionado, señor, de haberlo conocido, a un periodista como me hubiera gustado tener en la vida, amigos. Tengo algunos, pero me hubiera gustado tener varios, muchos. Un periodista a carta cabal. Un periodista que hablando en popurón se manda con todo, ¿no? Con lo cual demuestra que esta entrevista no estuvo preparada. Y así me encantan que sean las entrevistas, ¿no? Ha demostrado mucha sapiencia, tiene clase, y yo creo que a él le depara un gran futuro profesional. Yo muy feliz, emocionado, he recibido esta propuesta de la
Fundación Universidad Hispana, en que al parecer me van a nombrar, es una posibilidad, doctor honoris causa, que desde ya agradecería en nombre de mis hijos, de todos mis seres muy queridos. Y en cuanto al PAN, les participo, amigos, de que el PAN, ahora sí, creo con un poco de plata. ¿Por qué? Porque hemos constatado últimamente por internet que tenemos simpatizantes e incluso instituciones panistas en diversos países del mundo, por ejemplo, más grandes en Argentina, y que va a ser fácil nuestra reinscripción en el Jurado Nacional de Elecciones y vamos a participar, sí, en las elecciones del 2026. Quién sabe, yo no sea candidato, pero sí ya mi gente sabrá elegir a un peruano que sea como Dios dice, sobre todo experimentado y justo, para que este peruano deje de ser un país subdesarrollado, lleno de infelices, y sea en el futuro próspero, desarrollado y poblado por un gentío feliz, al peso de una educación para todos los peruanos. Bien, doctor, ahí tenemos en la pantalla el número telefónico 991-868673. Sí. Para su contacto, ya saben que pueden recibir la copia virtual de La Historia se repite, el libro de Miguel Campos Arredondo. Gratuitamente. Gratuitamente, ¿no? Y bueno, más adelante tal vez lo vamos a tener en físico también, a las editoriales. Estamos ya haciendo una campaña, recuerden, tenemos 7 libros que ya los hemos presentado por Telestar Televisión. Y bueno, le sumamos este libro para que también las editoriales pues se identifiquen con lo que nos hace falta. Nos hace falta cultura, nos hace falta información, más allá de la que siempre es redundante, ¿no? Siempre aparecen en escena los mismos protagonistas de la película. La culpa la tenemos nosotros. ¿Por qué siempre son los mismos protagonistas? Algo está pasando detrás de escena, ¿no? Hay una argolla ahí, y esa argolla se maneja con dinero, ¿no? Por eso que ustedes a veces critican y dicen, oye, siempre lo mismo porque no podemos romper la argolla, ¿no? ¿Cómo la podemos romper? Con medios de comunicación diferentes como Telestar Televisión, Supercable, Canal 3, por ejemplo, ¿no? Donde ustedes tienen imágenes diferentes y también, lo más importante, ¿no? Aleccionamientos diferentes, ¿no? Miradas diferentes, observación diferente de tu realidad. Algo más cercano a ti, algo más cercano a tu pan de cada día, a tu caminar por aquí, por las calles de Ramiro Prialé, en medio del polvo, de los robos que lamentablemente rodean a nuestra ciudad capital y del olvido de nuestras autoridades. ¿Qué le diría ya para terminar, doctor, a aquellos candidatos que alegremente, lamentablemente muchos candidatos alegremente van en procura del botín, ¿no? Oye, quiero ser alcalde, ¿para qué? Para hacerme cargo del botín, ¿no? Y tener por ahí un negocio más dentro de lo que ya manejo. ¿Qué le diría a aquellos candidatos que andan equivocados y que piensan de que el pueblo eternamente va a ser un dominio de ellos? Ha llegado el momento de despertar a nuestro pueblo. ¿Qué le diría? ¿Y qué le diría a los electores también? Que no se equivoquen, ¿no? A los candidatos le diría, mire, hermanito, si no amas a la patria y solo lo haces por mero mercantilismo, no te metas, porque al parecer el PAN llega el 2026 y vas a morir. Y a mi gente le digo que no atiendan sobre todo a ambos extremos, ¿no? Reitero que la Constitución debe modificarse, pero debidamente, no a la loca. Pero sí, hay extremistas de izquierda, de derecha, que quieren siempre sacar provecho y siempre merecer la confianza ciudadana. Le digo a mis hermanitos del pueblo, a los electores, que no se dejen engañar, que mientras no tengan la certeza de tener un gobierno que destine la mayor cantidad de dinero posible en el presupuesto general de la República para educación, que no creen en ningún candidato. Y mientras tanto, este es mi compendio de mi vida, mi experiencia personal, aleccionadora va a ser, ustedes lo van a comprobar, estimados compatriotas. Se la voy a dejar aquí a un caballerazo que me acabo de enterar, que creo que él ha sido o es hijo de un catedrático de San Marcos o dirigente del Colegio de Abogados del Perú. De ex decano de la Facultad de Derecho de San Marcos. Ex decano de la Facultad de Derecho de San Marcos, el señor Carrión. El doctor Carrión, ¿cómo es su nombre? Jorge, igual que yo. Don Jorge Carrión, para mí ha sido un honor. Y por eso no me extraña esa performance bonita que ha tenido en esta su dignísima invitación a mi modesta persona, señor Carrión.
No, el agradecimiento nuestro para usted, Era doctor, para le agradecemos por el libro. Sí, y ya llegó el momento de despedirnos. Vamos a despedirnos acá con el cariño de nuestro invitado. Y lo más importante, que ustedes se den cuenta de que sí tenemos gente que llega a la masa sin necesidad de haber llegado al poder político. Tuvo muchos intentos, como él nos ha contado en su vida, y lo podríamos calificar de fracaso, pero no. Detrás de ese escenario adverso, de no haber llegado a ocupar el poder político a nivel de alcaldía, a nivel incluso de presidencia de la República, pero creemos que hay un gran mensaje, que no todos son éxitos, entre comillas, esos éxitos, muchas veces comprados por los aparatajes que se manejan alrededor del poder político en América Latina. Perú no es la excepción, esto pasa en todos los países de este corte de llegar a la política y hacer política, ¿no? Es un corte ya común y corriente en nuestros pueblos subdesarrollados, lamentablemente. Algún día superaremos estas etapas, algún día observaremos una política más alturada, políticos más alturados, preparados, que de verdad estén identificados con el hombre de a pie, que es el que verdaderamente necesita de auténticos gobernantes. Que todo sea felicidad. Recuerden, nuestra ubicación por internet es distincionhonoriscausa.com, distincionhonoriscausa.com. Nos ubicamos la próxima semana. Gracias. Como siempre, a sonreír. Chao. Cuídate.